El análisis de contenido es una de las principales metodologías para la investigación de la información periodística. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX, cuando en 1952 Berelson estableció las bases de esta técnica. Se trata de un método que permite la descripción objetiva de las características de una información periodística o de cualquier contenido mediático. De esta forma podemos perfectamente extraer cómo está elaborada una información periodística y, en definitiva, conocer perfectamente sus rasgos y sus características distintivas. Es una metodología muy utilizada en la investigación sobre la información periodística desde un punto de vista científico, pero es importante tener en cuenta que se trata de una técnica con una gran aplicación también en el terreno profesional. También los gabinetes de comunicación política se pueden valer del análisis de contenido para saber, por ejemplo, cuál ha sido el tratamiento periodístico que se ha dado a un partido político o a una institución como un ayuntamiento o un gobierno nacional. Desde ese punto de vista, la aplicación del análisis de contenido no debemos verla únicamente como una cuestión restringida al ámbito académico o científico, ya que tiene una potente aplicación profesional. Así, los resultados que obtendremos de su aplicación serán objetivos y rigurosos y nos permitirán no solo decir más o menos de oído qué cobertura ha dado un periódico o una televisión a nuestro partido político, sino presentar datos cuantitativos de forma exacta que sustenten nuestras afirmaciones. La puesta en práctica del análisis de contenido implica activar un procedimiento formado por 4 fases. En la primera, se trata de formular el tema, es decir, de delimitar claramente qué se va a estudiar. En la segunda, se trata de elaborar el modelo de análisis, es decir, elaborar la plantilla que nos va a permitir extraer información de las noticias y de los productos mediáticos que vayamos a analizar. La tercera fase consiste en la codificación o el trabajo de campo, es decir, la aplicación de nuestro modelo de análisis a las noticias que hemos seleccionado dentro de la muestra. Es la fase más larga y más intensa, pero fundamental para la obtención de resultados que se concretan en la cuarta y última fase. Esta fase es la de explotación de resultados. Consiste en los datos que hemos obtenido, presentarlos y analizarlos de tal manera que nos permitan describir los contenidos de la información periodística que hemos analizado. Este proceso completo en 4 etapas nos permitirá sacar el máximo provecho de la técnica del análisis de contenido. Una de las fases más importantes del análisis de contenido es la conceptualización y operacionalización, que nos va a llevar a la elaboración de un modelo de análisis. En esta etapa son 2 los aspectos fundamentales. En primer lugar, la definición de la muestra. La muestra es una pequeña parte de la población que vamos a estudiar, que tiene que ser, eso sí, suficientemente representativa del conjunto, porque así podremos obtener conclusiones válidas. A la hora de definir la muestra es fundamental que tengamos en cuenta el aspecto temporal, es decir, el periodo de tiempo que vamos a estudiar, el aspecto territorial, es decir, la zona geográfica que vamos a analizar. También los soportes que vamos a estudiar, la prensa, la radio, la televisión, internet, varios de ellos, y finalmente los medios de comunicación concretos que vamos a integrar en nuestro estudio. El segundo elemento central del modelo de análisis tiene que ver con la definición de las variables. En este sentido, hay 2 grandes tipos de variables. Por un lado, los aspectos formales, es decir, cómo se dicen los elementos de la información. Por ejemplo, qué convenciones utilizan los periodistas para elaborar sus noticias y que tienen efectos sobre las características de las mismas. Como posibilidades para analizar en este tipo de variables encontramos la duración o el espacio asignado a una noticia, el orden de la noticia dentro del diario o del informativo de radio o de televisión, y también si aparece en la portada o en el bloque de titulares, remarcando así su relevancia. El segundo gran tipo de variables son los atributos de contenido o qué se dice dentro de la noticia. Este tipo de variables nos permiten obtener unos datos mucho más relevantes porque tienen que ver con la sustancia de la información.
En este sentido, algunos ejemplos de variables de atributos de contenido podrían ser, por ejemplo, el tema de la noticia, o también el espacio geográfico al que se refiere la noticia, o por último, por poner 3 ejemplos, el tipo de actor que aparece como fuente informativa. De esta forma podremos sacar el máximo provecho al análisis de contenido. La combinación de variables basadas en aspectos formales y de variables basadas en atributos de contenido es fundamental para que el análisis de contenido tenga éxito.